Tengo el honor, el inmenso honor, el placer, el agrado de recibir a la señora Elizabeth Lencina. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo lo que noto cuando escucho, ¿no? Yo aparte del periodismo ejerzo la abogacía. Yo lo que voy escuchando es que la gente opina sin saber y sin interiorizarse. Exactamente. O sea, porque opinólogos, de todas esto no hace falta ser abogado o abogada para tratar el tema. Yo creo que todos los temas, la gran mayoría de ellos, con sentido común, se pueden tratar. Y somos todos responsables. Exactamente, somos responsables en involucrarnos, no mirar para un costado, porque lo que le pasa a un tercero, sea quien fuere, nos puede pasar a nosotros también, o a una persona cercana de nuestra familia, a un vecino, a un conocido, a una amiga, a un amigo. Por eso es muy importante tratarlo desde muy chiquitos. Exacto. Nosotros arrancamos en jardín con este tema. Exacto. Yo, por ejemplo, hago charlas. O sea, en distintos niveles, desde jardín hasta la secundaria, manejando el lenguaje, ¿viste? Exacto, Pedagógico, porque va obviamente cambiando, porque los chicos, si es que no sufren en su casa, tienen que saber aparte distinguir lo que es violencia de lo que no lo es, para no repetir, no naturalizarlo por un lado, porque... Viste, se dice que el violento no nace, se hace. Eso es discutible porque, según los que saben, los psiquiatras, vienen los genomas ya el tema de la violencia, lamentablemente. Pero también para que ellos discriminen, ¿no? Que no naturalicen lo que están padeciendo y sepan desde chiquititos, por un lado, tratar de correrse la situación como pueden, porque son muy chiquitos. Obviamente no se pueden ir de la casa, ¿no? Pero tratar de correrse mentalmente, que es muy complicado. Es complicado porque lo ven de una forma como que fuera todo muy natural. Exacto. Y escuchan a los padres. Yo en el libro hablo bastante del rol de los padres. Tu libro que se llama Algo en Común. Algo en Común. La escritora y docente, porque ella es docente también, Elizabeth Lencina, ha escrito un libro muy interesante que se llama Algo en Común, muy recomendable porque vos abarcás la violencia de todo tipo, de todas víctimas, de cualquier edad, cualquier sexo. Sí, estamos trabajando con no solamente bullying, sino violencia de género, y también aparecen temas mucho más actuales como el ciberbullying y como el grooming. Claro, o sea, ahí o sea, la violencia es el continente y el contenido, siempre digo lo mismo, ¿no? Son las distintas aristas que se divide la violencia en sí misma. Pero lo que yo te estaba comentando, Elizabeth, esto es como mano a mano. Lo que escuchaba por una radio vecina, digamos, que estaban hablando del bullying, pero estaban echándole la culpa al bullying que los chicos sufrían en el colegio a los padres. ¿Qué tienen que ver los padres? O sea, ahí son... Hay que ver los conceptos. Bullying es acoso escolar. Exactamente. Es el acoso escolar, que padecen los chicos dentro del ámbito del colegio. No, entre pares. Entre pares, exacto. Un profesor a un alumno. Exacto. Entre pares. Entre pares. En la escuela, o puede ser también en un ámbito deportivo. Exacto. De igual a igual. Exacto. El tema es que se le echaba, digamos, se tiraba la pelota hacia los padres. Cuando en el colegio se entiende y se sabe que hay mayores, que están los directivos del colegio, que según los niveles estará la maestra de jardín de infantes, en el nivel inicial estará la maestra en nivel primario y estarán los profesores en nivel secundario, están los preceptores, están los directores, digamos, en los 3 niveles. Ahora, ellos en primera instancia son los que tienen que intervenir en un caso de bullying. Y los que digan que no se dieron cuenta están mintiendo. Exactamente. Hay que ser solamente observador, no hay que ser psicólogo para darse cuenta que en un grupo hay problemas. No, tampoco. Y lo que yo noté en casos, o sea, por el ejercicio de profesión, que he ido a los colegios y viste, la mayoría tienen gabinete psicopedagógico, ¿no?
Y cuando iba a hablar con el psicopedagogo o psicopedagoga en cuestión, no tenían ni idea de lo que, o sea, no entienden el bullying, y si no entienden, se hacen los que no lo entienden. Para pasarlo un poco mejor. Y ¿sabes qué hacen? Que es terrible, porque eso lo vi en más de un colegio, es terrible. Por ejemplo, un nene hostiga y hostiga a otro, ¿no? Que puede ser desde la palabra o puede ser desde lo físico. Por ejemplo, me acuerdo de un caso que tuve de un nene que tenía 10 años y el otro lo molestaba porque el de 10 años era un poquito gordito. No importa si sos gordo o flaco, a ver, no tiene que existir nada. O sea, cada uno es como es y tiene que ser recibido, receptado de igual a igual. Bueno, pero lo molestaba en el aula, en los recreos, con el tema, viste, diciéndole gordo, esto, lo otro. Bueno, por otro lado, el nene tenía problemas, o sea, tenía una dieta, la mamá lo llevaba a un nutricionista, tenía problemas, digamos, a nivel hormonal, para poder, no es que... Pero eso es al margen, o sea, punto, no lo tenía que molestar. Y por otra parte, que fue, digamos, porque siempre se entiende malentendido, que el golpe es más grave que lo psicológico. Y no es así. Claro, porque todo es malo. Pero la recuperación a veces de un daño físico es mucho más rápida que la recuperación de un daño psicológico. La del daño físico puede ser de distinta talante, ¿no? Las lesiones, pero se recuperan, si son moretones se van. Obviamente, pero lo que te queda en la cabeza... Y muchos que lo llevan hasta cuando son adultos y después terminan sufriendo mobbing. Exactamente. Que es el mismo caso, pero en adultos. En adultos. El tema es que en este nene, yo te cuento este como ejemplo. ¿Cuándo viene la mamá a consultarme? Cuando estaba el nene un día en la fila de la cola para ir al kiosco a comprar algo, y viene el otro de atrás, el que lo estaba ejerciendo el bullying, y le pega una piña tremenda en la columna que lo tiró al suelo. Entonces, ahí es cuando la madre saltó, fue al colegio, en el colegio, no vimos nada. ¿Cómo no vimos nada? Estaban las maestras, o sea, se supone las maestras en el recreo, esto está a nivel primario, tienen que, más allá de tener su pequeño receso, estar cuidando a los chicos. Nadie vio nada, la madre la madre antes de recurrir a un abogado, obviamente le sacó placas, por suerte no tuvo lesiones, pero le costaba al nene, estuvo una semana y pico, que le costaba sentarse, deambular bien, estuvo faltando al colegio. En el colegio nadie se hizo cargo, miraron para un costado, bueno, se ligaron un juicio, ¿no? También por el tema, si en el menor fue el que cometió el hecho, pero se sabe que los responsables los responsables de un menor son los padres, pero también en ese momento, en ese ámbito, es el colegio. Sí. No es tampoco cuestión de que para cada acto tengamos que ir a un juicio. O sea, la violencia no tendría que existir de género. Por eso hay que atacarla de muy, muy chicos. Exactamente. Y es una realidad también, Elizabeth, que vivimos en una sociedad violenta. Sí. Sin hablar de la violencia. La violencia de género es una arista dentro. Yo siempre digo lo mismo. Yo no miro por el costado. Convengamos que vivimos en una sociedad más que violenta, donde la gente está violentada. En lo cotidiano, vas manejando y lo que es la reacción. Lo que sea, vos date cuenta, vos pagas impuestos igual que yo. Te sube la luz, el gas, el agua, el teléfono, rentas, el ABL, sigue en carácter ascendente. Pero no andamos por la vida insultando, gritando, rompiendo, tirándole el auto encima a los demás. El nivel de agresión que hay en la calle, o caminando, vamos caminando, alarmante. Es muy alarmante, es muy grave, y el tema es que no cesa. Y acá no es cuestión de que pongan, no sé, creo yo humildemente, ¿no? Pero que te pongan un policía cada 10 cuadras. O sea, porque así no se soluciona. Hay que prevenir. Hay que prevenir, hay que ya pasó algo mayores. Volvemos a lo de siempre, digo, que de base es la educación. Sí.
cuando no, cuando falla la educación a nivel familia, empezando de la familia, y después el colegio no es que eduque, instruye. Entonces, si fallamos en eso, cuando en tanto y cuanto no se revierta el tema de, no sé, a mi criterio me parece, y el de mucha gente, sí, por supuesto. o sea, cuando en tanto y cuanto no se revierta el tema de la educación desde casa, que es la base, por eso se dice la familia es la base de la sociedad, desde que no se revierta el tema de la educación, que no se repiense, la gente no se haga cargo, claro. No es cuestión de culpa, sino de responsabilidades. Mientras que no se haga responsable, los padres pueden estar juntos, separados, no importa. Los padres se separan entre sí, no se separan de los hijos. Entonces, por separados, en forma conjunta, si están juntos, educar a sus hijos desde chiquititos. Y después al colegio, que no le deleguen la educación, porque la tarea del colegio no es educar, es instruir. Sí, son conceptos equivocados. ¿Viste? O sea, pero no, te deposito al nene en el colegio, no importa, o sea, sin discriminar que sea educación pública o privada. Lo deposito ahí, me saco el tema de encima, listo, al chico, a mi hijo o mi hija, de ahí va a salir bueno. Por eso algunas personas le dan educación militar, para que anden derechitos, ¿viste? Yo cuando escucho eso, lo vengo escuchando hace años, digo, qué barbaridad, ¿no? Qué horror. O determinadas orientaciones para... O sea, no tengo, obviamente, nada en contra de las Fuerzas Armadas y qué sé yo, pero eso me parece pero por elección. Exacto, me sacaste la boca. Por elección que a ver, el alumno, el chico, puede ir a un colegio normal en sentido común, y después en la secundaria puede elegir, porque ya desde la secundaria está la educación, digamos, a nivel, lo fusionan la secundaria con lo terciario y ya empiezan la carrera militar. Pero no, para nada, no estoy hablando mal de la instrucción, sino que yo lo que critico, o sea, los padres que lo meten ahí porque dicen esa frase que la detesto, de acá va a salir bueno. O sea, por esto viene realmente para los varones. O sea, es el tema de yo no me hago cargo. Se viene bastante en los libros el tema de las elecciones en cuanto a la vocación. A ver, contame, yo porque me la paso hablando, contame de tu libro. O sea, contanos a todo, o sea, no todo porque si no, no lo van a adquirir. Algo en común está disponible en todas las librerías. En todas las librerías no, porque nosotros nos autoeditamos, pero tenemos varios puntos. Pero vos me mandaste puntos. A ver, decime. Tenemos varios puntos del país. Acá en Capital, en La Plata, en Berazategui, en Florencio Varela, en Necochea, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, Puan, Torquín, Sierra de la Ventana, San Justo. Pero Rosario, son bastantes lugares. Sí, Córdoba, Carlos Paz. Estamos sumando bastante. Y después de todo, igual cualquier persona de cualquier punto, no queremos discriminar, lo pueden comprar por ML, no vamos a decir páginas, y lo pueden hacer desde cualquier punto del país. Estuvieron viajando los dos libros a provincias donde no tenemos puntos de venta, como por ejemplo La Pampa, o Entre Ríos, o Corrientes, Misiones. Y los puntos de venta son, o sea, vos todos estos lugares que nombraste, ¿es alguna... digamos, son librerías puntuales? Algunas son librerías, otras son bibliotecas, donde el personal de la biblioteca se hace cargo de entregarlos. Bueno. Y en otros casos son casas particulares que se han ofrecido en algunas ciudades. Mira qué bien. Hay ciudades de la provincia de Buenos Aires, y yo la verdad que no lo sabía, que no tienen librerías. Y hay personas que se ocupan de distribuirla en domicilios y en escuelas y en bibliotecas. Qué bien. Pero hay ciudades bastante importantes que no hay una librería en toda la ciudad. Eso porque viste, ese es lo malo dentro de, o sea, la informática tiene toda la parte buena, pero es lo malo de la tecnología. Igual la mayoría de los lectores, por más que yo les mando algunos capítulos en PDF, ya es como que pasó ese furor de mandar el libro completo. Yo ahora les mando unos capítulos porque, como bien dijiste, necesito vender. Entonces les mando los primeros capítulos para que conozcan a todos los personajes, un capítulo del medio muy importante y el capítulo final. Claro. Y te puedo asegurar que una vez que leyeron eso, van y lo compran. Mira qué bien. Pero no es que yo estoy mandando la contratapa ni un resumen. Son capítulos tal cual, los lees en PDF, los lees en el libro, son idénticos.
no están resumidos, no están frases marcadas, nada, es tal cual el libro, pero con capítulos seleccionados. Bueno, quienes quieran adquirir algo en común de Elizabeth Lencina, me pueden llamar. ¿La pueden llamar a dónde? Al 11 5768 8798 por WhatsApp, por mensaje de texto, por llamado, o pueden entrar en la página de Elizabeth Lencina. Elizabeth va con TH y con Z, sí. Lencina con C. Pueden entrar también vía Facebook. Vía Facebook, sí. A través de Recorriendo Escuelas, sí. que es el grupo que formo con Celeste Alegre, que también es escritora. Y también tenemos una página de Algo en Común. Ajá. Y sumado al sí. Instagram y Twitter y demás. Y ahí en Instagram y Twitter, ¿cómo figuran? Como Recorriendo Escuelas y como sí. Elizabeth Lencina. Ajá. Bueno, ya tienen... Y si me googlean, también van a encontrar en notas de diarios o de algún otro medio que nos han hecho en diarios digitales, en diarios en papel. Ah, buenísimo. El señor Google nos lleva a donde queremos. Ah, sí, por eso sí, yo digo, está buenísimo porque vos googleás y encontrás hasta lo que no querés, ¿viste? Acá hablamos de la parte positiva y de la parte negativa de la tecnología. Exacto, porque existe el ciberbullying también. Exacto. Por medio de todo lo que se da más en lo que son todas las redes sociales, pero las páginas, sí. páginas, ¿no? Yo acá doy un caso específico de una chica gordita que le hicieron un Photoshop con el cuerpo de una señora muy grande, muy obesa, en malla en la playa, con la carita de ella. Uh-huh. Entonces, con esa simple aplicación que tenemos, que todo el mundo sabe usar, sí. Después lo metieron en las redes y eso se multiplicó. Y el daño que le hicieron no fue físico, fue psicológico. Y bueno, la violencia psicológica. No le tocaron un pelo, pero simplemente la ridiculizaron en las redes. Y el tema de la violencia psicológica, lo que decíamos que es digamos, es la más grave dentro de las dos son graves, pero el tema lleva años de terapia. Y los chicos... Para poder salir, digamos, de ese lugar, ¿no? Lo más difícil es que se larguen a hablar. Sí, tal cual. Porque nos ha pasado de estar en escuelas, de terminar nuestro taller y que se aparten un poquito del resto y se acerquen a nosotras para contarnos cosas que ni sus papás sabían. En muchos casos ni los papás, sí. ni los maestros. Sí. No, es tremendo, eso es tremendo. Pero lamentablemente sucede y no sé hasta cuándo no sé, yo no creo que a ver, no es que sea negativa, soy muy positiva, pero yo no creo que desaparezca por completo porque existe la violencia desde que el mundo es mundo. Sí, yo creo que no va a desaparecer, pero si todos tomamos conciencia podemos hacer algo, poner nuestro granito de arena desde el rol que ocupemos. Exacto. Porque el tuyo como profesional, el nuestro como escritoras, pero hacer algo por gente que está sufriendo. Exacto, bueno, ya vos estás recorriendo escuelas como que no es un título, vos recorres es una realidad y bueno, eso es un granito de arena, pero es bastante, porque no es que te limitas a sentarte a hablar, o porque no es fácil escribir un libro, pero no te limitas a eso. Al libro. O sea, largamos como punto de partida un capítulo o un cuento, en el caso de Celestopias, pero eso después puede derivar en cualquier cosa. Aparte los chicos leen entre líneas y son mucho mejores lectores a veces que los adultos. Sí, los chicos, yo antes decía, antes que vos vengas, que vienen ya con un chip incorporado. Son increíbles. Viste, o sea, obviamente de generación en generación se van... no sé si la palabra es perfeccionando, pero viste que vos hoy a un nene muy chiquito le das cualquier aparato tecnológico y te sin explicar sabe usarlo. Y sin saber leer ni escribir. Y exactamente, hasta no hablan bien, pero usan cualquier jueguito y no nadie les explica cómo usarlo ni nada, y cada vez más y sin hablar. Ves las actitudes en el jardín. Sí. Por ejemplo, salita de 2, que todavía hay muchos que no hablan ahí. Los varones, sobre todo, tardan más en comenzar a... Viste que quizás unos 6 o 7 meses más. Pero las actitudes, o sea, como el lenguaje corporal o lo que van señalando, entienden todo. Los chicos son cada vez más avispados. Día a día. Sí, sorprenden y nos enseñan.
día a día, porque tienen toda esa pureza a esas edades, ¿no? A las tempranas edades que después lamentablemente se va perdiendo, toda esa inocencia y desde el amor absoluto te van señalando y se asombran, esa capacidad de asombro inmenso, descubriendo, pero no en el descubrir de ellos nos enseñan a nosotros. Sí, nosotros hablamos de eso, que no estamos dando charlas sino talleres. Claro. Y es algo que nos retroalimenta. Claro, porque ellos participan, ahí tienen la participación. Es darle lugar para que ellos opinen, para que ellos expresen. Y vos en esa, ahí cuando das, los talleres, ¿vos qué notas? ¿Notas que hay algún tema que a ellos más los inquiete? O sea, que sean más incisivos sobre algo. Y nos ha pasado que en misma escuela, del mismo, o sea, la misma escuela, ni siquiera estamos hablando de la misma ciudad, la misma escuela, con una puerta de distancia, realidades totalmente diferentes. Entonces, cada grupo es diferente, cada grupo tiene necesidades diferentes, cada uno se expresa de forma diferente. Lo que sí noté que por ahí los chicos de las grandes ciudades son más participativos. Y los de los lugares más chiquitos quizás están viviendo el momento, disfrutándolo, porque nos hemos enterado después por los adultos, pero son más tímidos a la hora de la participación. Claro. Pero más allá de eso, los temas hemos tratado con cada persona, que son temas diferentes, y se han enganchado con todos. Yo creo que la clave que tenemos es, el respeto hacia el chico y el valorizarlo, y no estar pensando que no va a entender porque tenga 6 años. No, porque por supuesto. Estábamos hablando de la rapidez y de la lectura entre líneas, y el poder hablar desde los personajes como hablan ellos, y no de la forma correcta que quizás hablan los grandes escritores y los personajes de los grandes escritores. Exacto. A nosotros nos han criticado por la falta de calidad literaria, pero hablamos de la calidad humana. Entonces, si bien escribimos correctamente, cuando hay dos personajes dialogando, no dialogan como estamos dialogando nosotras, que somos profesionales. Exacto. Dialogan como chicos de 12 o 13 años que tienen. Y eso a los chicos les hace tomar más gusto por la lectura y más gusto por participar en este tipo de temáticas. Que quizás si lo escribiéramos de otra manera, habría como una barrera. Pero eso fue, docentes nos han contado, y gente de gabinetes también, que por esa llegada que tenemos a los chicos, lo hacemos porque somos personas de 30 años de experiencia como docentes, pero la otra clave yo creo que es el lenguaje. No el lenguaje nuestro, como estamos hablando, sino el lenguaje de nuestros personajes. Tal cual. Eso de utilizar palabras sencillas para temas complicados. Porque los temas son complicados, todo lo que los temas son complicados y son duros. Muy, muy duros. O sea, porque por eso ahí viene el tema, son dolorosos. Duros, dolorosos. Entonces la complicación viene en cómo transmitirlo, porque uno lo está transmitiendo. A mí me pasa, yo lo transmito, ¿no? También yo le llamo charla, pero en definitiva son talleres porque hay un ida y vuelta. No es que hablo yo sola, no, porque yo espero, no pregunto, obvio, eso no pregunto, pero digo al principio, cuando me presento, digo lo que voy a hablar, todo, que si quieren participar, que lo pueden hacer, obviamente. Lo ordenados que son. Sí, son, viste, súper respetuosos, escuchan todo, son divinos. Y el tema es, ¿por qué? Porque hay chicos que, o sea, se enteran ahí de lo que es la violencia y otros la vienen padeciendo, que era lo que hablábamos. Por eso yo te preguntaba, o sea, mi pregunta fue si había algún tema que ellos, digamos, los que padecen violencia, porque ahí te das cuenta. Generalmente hay pocos, me pasa a mí, son pocos los que preguntan, porque viste, ante la ignorancia, por no padecerla, por suerte, no hacen mucha pregunta. No, pero yo lo que noté es que los que no están sufriendo o no sufrieron violencia, de lo que fuera, cuentan lo que le pasó al amigo o al hermano o al padre o a la madre o al primo. Pero viste que lo cuentan como o sea, quizás si es una persona más cercana, lo cuentan con sus caritas, se les nota, viste, el tema que obviamente no están felices, pero si es ya de alguien un poquito más lejano, un vecino, que ya lo toman como una forma más natural de contar, no se ponen mal. Sí, yo lo que noté, por ejemplo, en violencia de género en una escuela de La Plata,
que se involucraron mucho los varones, y uno contaba el padecimiento de su hermana cuando él era chico, sí. y se tenía que hacer cargo de todos los hermanitos, y este ex cuñado lo llamaba por teléfono y lo amenazaba cuando él estaba con los chiquititos dentro de la casa, que él también era un chico porque en ese momento tendría 12 años. Sí. Cuando fuimos a hacer el taller tendría 16. Pero lo contaba con lujo de detalles y era muy terrible lo que pasaba, pero yo no arranqué preguntando a alguno de ustedes conoce a alguna persona, no. Claro. Arranqué desde un cuento sí. donde una chica de 19 años cae desmayada en el umbral de la puerta de un chico de la misma edad en la Ciudad de La Plata el día de la inundación de La Plata. Ah, mira. Entonces, claro, cuando la ve que cae se piensa que estaba escapando del agua y en realidad estaba escapando del novio. Y ahí empieza el cuento. Entonces esos chicos eran personajes prácticamente de la misma edad de ellos. Sí. Y en su ciudad, y sí. en un momento que todos lo sufrimos de una u otra forma, el tema de la inundación. Entonces, a partir de esos personajes, fue increíble cómo se derivaron un montón de temas de experiencias propias. Claro. Y la chica que sabemos que estaba sufriendo violencia de género es como que se tapaba con un buzo, era un día de invierno, y se quedaba callada y en el asiento sin moverse. Pero los demás que habían sufrido a través de terceros, como este chico, sí. se abrieron y fue una participación constante. Eso es lo bueno, sí. O sea que más allá de receptar lo que uno les está diciendo, aparte que ellos cuando lo interiorizan, exacto, es como que alivian su carga, hacen una catarsis. Sí, porque dicen, bueno, encontré un espacio, digamos, con vos, humildemente lo digo conmigo cuando se habla de esto, donde me puedo expresar, porque son pocos, ellos cuentan también, viste, como generalmente vos viste cómo es la temática, es un aula que quizás presencia algún directivo, quizás no nos dejan el aula con los chicos, o sea, pero eso depende de cada colegio, pero ellos se sienten libres, como descongestionados, descongestionados en el sentido de poderse expresar libremente, valga la redundancia, pero como que no están observados por ningún profesor, maestra, y algún directivo. No está a cargo de la clase. Es claro. Como que a veces el profesor se queda sentado como un alumno más o sacando sí, fotos, presencian, pero como no intervienen. Claro. Entonces eso por ahí también les da más libertad. A Celeste le pasó en España algo muy lindo. Ajá. Hay un cuento que se llama El carrito de Juan, donde un nene elige un carrito rosa en una juguetería. Sí. La cajera lo mira raro, la señora que está en la esquina se piensa que es una nena. Sí. En la casa lo aceptan como si hubiera elegido un color azul. Sí. Y se habla el tema de no solamente del género, sino de las elecciones. Esto, si se trabaja con chicos más grandes, se puede hablar de las elecciones en cuanto a la vocación o elecciones de vida o lo que fuere, ¿no? Y en España pasó con una nena que empezó a contar que ella no se sentía como lo que la mamá quería que sea ella de femenina, que no le gustaba usar vestidos, o que no le gustaba el color rosa, o que no le gustaba usar colitas. Y esa nena había estado durante toda su vida escolar, que ya estaba en los años superiores de la primaria, metida en su mundo sin contárselo a nadie. Y a través de un cuento, que serán 5 o 10 minutos, pudo sacar todo eso y empezó terapia y va progresando en todo lo que tenía que superar. Qué bueno. Y eso, el disparador, fue simplemente un cuento. Sí, es que generalmente, o sea, se identifican, obvio, viene la identificación con el cuento, con la situación, y a partir de ahí hacen una... Yo no sé, psicóloga no soy ni pretendo serlo, siempre lo digo, pero creo que... Claro, porque a veces me preguntan, ¿viste? Digo, no, yo soy docente y soy escritora. Bueno, pero dentro de la docencia tuviste que estudiar psicopedagogía. Sí, por supuesto, me iba muy bien en psicopedagogía. Lo cual no te hace psicóloga, como a mí tampoco, por haberme especializado en violencia, tuve que estudiar psicología, pero no soy psicóloga, ni pretendo tampoco. Pero bueno, tenemos, conocimientos básicos como para saber cómo tratar a la persona, cómo tratar, o sea, en la forma de comunicarnos, cómo tratar, y aparte lo percibimos cuando una persona es víctima, cuando nos miente o no, o sea, eso nos damos cuenta, que quizás la persona que no tuvo esa preparación, aunque sea básica en psicología o en psicopedagogía, no se da cuenta
Y algunos se basan demasiado en las estadísticas. Exacto. Bueno, las estadísticas son estadísticas que yo no me gustan las estadísticas. Pero aparte que cada número que se dice involucra cuántas personas involucradas en esa víctima que quizás no esté más en este mundo, pero que dejó una familia, dejó un padre, dejó una madre, dejó quizás hijos. Y todas esas personas, que en muchos casos, y lo hemos visto en casos reales, ha pasado que el padre o la madre se terminan muriendo de enfermedades rapidísimas porque no pudieron soportar esa muerte. Tal cual. O chicos pobres que después terminan en un hogar porque no tienen ni padre ni madre. Sí, por eso yo te digo, por mi trabajo como abogada, sé que las estadísticas, o sea, no son reales. Aparte, es bastante complicado llegar a una estadística real. Porque en muchos casos nunca lo sabremos. Por eso, porque ahí, te digo, se sabe, yo siempre lo digo porque es la realidad. O sea, se sabe menos del 1% de lo que pasa, o más del 1%, de lo que pasa en realidad. Porque, a ver, tenemos un hecho de violencia y sale por todos los canales de aire, de cable a toda hora y se repite porque es ese hecho, viste, tienen esa info. Pero mientras están pasando ese hecho, murieron 10 personas más. Exacto. Esos números que no nos dicen nada. ¿Y el número qué me dice a mí? A mí, por ejemplo, si es una cada 30 minutos o 30 cada 1 minuto, aunque fuera una por año, exactamente, es la vida que se pierde. Eso es lo importante. A mí por eso las estadísticas no me importan, porque bueno, sé con que el bullying pasa lo mismo, porque pasan cifras. Exacto. Pero todos esos chicos que terminaron una escuela primaria, terminaron una secundaria, empezaron la facultad y se ocultaron, se guardaron en sí mismos las cosas que padecieron, no los contamos como que fueron víctimas porque no abrieron la boca. Tal cual. Entonces también pasa con las violaciones, sobre todo cuando son de parejas o de exparejas, esas violaciones. Bueno, las violaciones, viste que exactamente como vos bien decís, cuando son de parejas o exparejas, primero que la víctima, si es de la pareja, de acuerdo a cómo se dio la situación, no la capta como una violación. Claro. O sea, por eso es importante lo que decíamos antes, la educación, para que sepas cuándo estás sufriendo violencia y cuándo no. Tampoco es todo violencia, porque yo lo que veo es eso, dentro de la información, la desinformación, o sea, el tema de la confusión, transmiten confusión. No todo es violencia, y lo que es violencia no se trata como violencia. ¿Vos viste con el tema, Elizabeth, del bozal legal? No. El bozal legal que le llaman, que por ejemplo, eso se ve mucho en los canales que pasan programas mediáticos así de chimentos, qué sé yo, que, viste, esto pasa generalmente en la farándula, que no sé, tal fulano le manda una carta de documento, la leen ahí, la muestran en la cámara, que es real, es una carta de documento, ni siquiera una copia, es la carta de documento con el color celestito abajo, que fulano le puso un bozal legal a Mengano para que no, el bozal legal se dice para que no hablen, no pronuncien su nombre. El bozal es para no pronunciar el nombre. O sea, se puede quizás hablar del caso, pero sin nombrar a nadie, porque el caso puede ser un caso muy similar a otro caso, pero no nombrar a esa persona en sí que está mandando la carta de documento. Entonces, leen el texto, lo muestran a cámara. Y la gente ya sabe de quién están hablando. Sí, saben, pero tapan la parte de arriba. Por ahí deducen por las otras noticias. Digamos el aviso, lo que sería el talón para el aviso de recibo, tapan los nombres, pero leen la carta. Y cuando leen la carta documento, no hay ni un vestigio de violencia. Por eso se confunde, llevan a confusión. Por eso no todo es violencia. Y a veces va gente a hablar, y está hablando y naturalizando y lo escuchan, y está contando un hecho que es violencia de acá, Shanghái sin escalas, y nadie lo capta como violencia. Por eso yo digo, si lo que tenemos la mayoría de las personas, los chicos que consumen a cualquier edad, la gente que no sale tanto a trabajar, no porque no quiera, sino por sus horarios de trabajo, y consumen, o la repetición de programas, donde se repiten los de la tarde a la noche y demás, y ven eso, si se transmite confusión, la gente recepta lo que se transmite, el emisor confunde, se da el feedback,
El emisor emite eso, una confusión tremenda, te dice que es violencia lo que no lo es, y lo que es violencia te lo marca como acá no ha pasado nada. Entonces, por eso también estamos como estamos, por eso los medios de comunicación tenemos que ser responsables de lo que transmitimos. Totalmente. Yo el otro día estaba observando programas viejos, que justo estaban por ahí en algún canal de estos que no pasan lo actual, y decía, qué bárbaro lo que era la falta de respeto a la mujer en los programas, sobre todo los cómicos. Sí. ¿No? Y yo a veces estoy tan feliz de estar viva en este siglo, porque dentro de todo lo que estamos padeciendo de violencia, esos programas los vi. Sí, que antes estaba muy naturalizado, como que estaba todo bien. Y a partir de que recién ahora, están saltando esas mujeres a decir, tal persona me trataba mal de tal manera, y relatan exteriorizarlo. Exacto. Desde un nene de jardín que está sufriendo bullying hasta una mujer que sufre un acoso laboral. Y la mujer puede ser una mujer que tenga cerca de los 70 años, pues están apareciendo actrices, viste, más o menos esas edades por las épocas, y aparece una, bueno, se larga una a hablar y se encadenan las demás, por suerte. Se animan las demás. Yo creo que en muchos casos ha pasado, sobre todo en lo que es acoso laboral, que cuando una se anima, vienen las otras atrás, entonces le sacan la careta a esta persona, que a veces es un médico, a veces es un director de cine, a veces es un actor. Sí, puede ser cualquiera. Pero acá no hay que catalogarlo con profesiones en especial. No, el tema es que es el que ejerce un puesto, poder. Un lugar de poder, exactamente. Entonces, ante el poder, y por otro lado, que nada justifica nada, pero del otro lado la víctima ante la necesidad de trabajo, en el caso del trabajo, y la época que tenía mucho que ver, y la inferioridad de condiciones ante quien ejerce el poder también, lo que fomentamos muchísimo en nuestros textos también es la autoestima. Eso, exacto. Porque lo que quiere hacer el victimario, sea un acosador, es bajarte, o sea alguien que ejerce bullying, es hacer creer que la víctima es menos que él. Sí, te ningunea, en el aspecto que sea, a veces en lo intelectual, a veces en lo físico, a veces en lo social, pero eso de hacerlo sentir menos al otro. Es hacerlo sentir menos, empiezan con el ninguneo, esto es muy, sistemático. Tiene que haber continuidad para que sea bullying. Exacto. No es que por un acto de una broma siempre, en todo fiesta, tiene que haber continuidad, lamentablemente hay continuidad. Pero empiezan ninguneando, desacreditando, cosa que la autoestima vaya bajando hasta quedar en un lugar muy oscuro y muy abajo. Y si se entera que esa persona está pasando por algún momento complicado, que está vulnerable, la captan más rápido. Es como que el golpe es más fuerte. Contame lo que vos quieras sobre algo en común, sobre tu libro. Bueno, les voy a contar el primer capítulo. Es un chico que tiene 14 años, pero tiene la madurez y la independencia de un chico de 18. Llega a la casa con su amigo, tiene que hacerse la comida, ocuparse de su gata, de su ropa, de la casa en general, los papás trabajan todo el día, y es muy buen compañero y muy buen alumno. Entonces, a la hora de un examen, todos sus amigos entre comillas, están al lado de él para pedirle ayuda. Pero ese día que empieza el libro, él llegó con su amigo a la casa y se encontró que había una invitación para una fiesta en esa semana, donde su amigo estaba invitado y él no. Y él estaba muy entusiasmado con esa fiesta porque iba a ir la chica que le gustaba. Entonces, ante la no invitación, ante esto que llamamos, que es una palabra tan fea, que es la exclusión, ante un momento de diversión, donde esos chicos están siempre presentes cuando es un momento de estudio, él, en lugar de ir y golpearle la puerta de la casa y agarrarlo a trompadas o hacerle una venganza, lo que hizo fue crear un grupo de Facebook. O sea que la bronca se la sacó con algo positivo. Creó un grupo de Facebook donde convoca a otros chicos que también sufren bullying. Ahí aparece la chica gordita que nombré. Aparece un nene que nació en Brasil por accidente, porque los papás eran argentinos y se fueron a vivir a Brasil en 2001 con la crisis, tuvieron los hijos allá. Cuando se separaron se volvió la mamá con los hijos a la Argentina. Y claro, este chico vino con la camiseta brasileña en 2013. Así que ubíquense a nivel fútbol, lo que era llegar a una familia donde no se conocían, con los primos de la misma edad, y llegar con una camiseta que no fuera de Argentina. Tal cual. O sea que acá él no tenía ningún problema físico, no tenía ningún problema de nada, pero simplemente la nacionalidad. Después aparece una nena albina,
Yo acá quise mostrar el polo opuesto, siempre discriminamos a la gente oscura, claro, en este caso súper clara. La nena albina, entonces Sí, ahí es sí, donde los profesores de naturales también utilizan el libro para hablar del albinismo, lo que significa claro. y demás. Yo tengo un amigo albino y si bien todos los personajes son ficticios, me basé en lo que yo sentí como amiga yendo caminando por Mar del Plata, como nos Tal miraban cual. raro. Aparece una nena muy pobre, donde la mamá y la hermana trabajan en casas de familia y ella lava y plancha en su casa a esta misma gente. Y aparece un nene, que es el que más sufre de los 6 personajes, que no tiene papás y que vive con los abuelos. Sí. Un día llega a la casa con su amigo y tenían que venir 2 chicas a hacer un trabajo práctico. Y este amigo le dice: las chicas no van a venir porque las mamás no las dejan, porque dicen que tu papá está vivo y está preso. Uh-huh. Y lo más triste es que era verdad, que estaba preso por femicidio. Mirá. Entonces yo considero que la violencia de género se puede tratar con chicos. Yo acá lo tomé Seguro, desde lo lejano en cuanto al tiempo, porque habían pasado 10 años. Él, digamos que el duelo por la muerte de su mamá lo había tenido a los 3 años y ahora tenía 13. Pero ese duelo de saber que su padre fue el que provocó la muerte de sus hermanitos sí. A punto de nacer y de su mamá, es un golpe que yo creo que va Terrible. mucho más allá de todas las otras temáticas. Seguro. Muchas personas me dicen, cuando llegué a tal capítulo lloré, y si yo logro que la persona ría, que la persona llore, que la persona se emocione, que la persona exteriorice lo que le pasa, es como que logré mi objetivo como escritora. Tal cual. Sí. Eso de sentir al personaje como propio, ¿no? Como que es un ser que uno conoce. Identificarse con el personaje. O sea, a mí me encantaría escribir literatura fantástica, pero creo que estamos muy, sobre todo los chicos, están muy deseosos de ver ámbitos y de ver personajes para sentirse identificados. Uh-huh. Porque no se puede identificar con un personaje idealizado de fantasía. No está mal que lean fantasía, pero algo de literatura realista tiene que haber. Exacto. Entonces, ya que falla la educación. Claro, el tema también es que es más cómodo a veces ir sobre lo conocido. Entonces, si vos sos profesora de literatura y le das a los chicos sin que te lo exija un programa del Ministerio de Educación de alguna provincia, si vos elegís textos que elegiste durante tus 20 años de docencia, ya tenés los prácticos armados, ya tenés el libro probado, y es un trabajo mucho más sencillo que buscar literatura nueva. Claro. A nosotros nos cuesta incorporarnos hasta que empezamos a hablar. Cuando empezamos a contar de qué trata, ahí sin que la persona lea el libro, hablando en forma muy de entre casa, digamos que ya lo está comprando. Exacto. Porque no ve este tipo de literatura. Mi socia es bibliotecaria. Ajá. Y docente jubilada. Y ella es como que se cansó de buscar material sobre las emociones y sobre estas temáticas duras y se puso a escribir ella lo que no encontraba en su biblioteca. Y le fue muy bien, la verdad, que ella sacó el libro. Ella es la autora de Celestopias, Celeste Alegre. ¿Y se llama? Celeste Alegre. Compraron algo en común para Educación para la Paz. Buenísimo. Y eso suena muy bonito, más allá de lo que uno piense que va más allá de la literatura, como decíamos, que los 2 libros se usan para sociales, para naturales, para plástica, han pedido Celestopias, por ejemplo. Y estamos tratando con profesores de educación física, donde el bullying es un protagonista adentro de los grupos de deportes. Sí, también. Y bueno, ayer tuvimos contacto con muchísima gente de todo el país, de profesores de educación física, entonces lo lindo es no encasillarse. Es lo mismo que el tema de las temáticas. A mí me gusta muchísimo hablar de violencia de género por una cuestión personal, y no hablo en todos los cuentos ni en todos los libros, pero en algún personaje aparece. Sí. Pero el tema de no encasillarte en nada, por ejemplo, acá, se dio que justo elegí este libro para editar, pero yo tengo 260 títulos más o menos entre... Wow. No 260 libros, aclaro. No, títulos. 260 títulos pueden ser cuentos de 2 páginas, como pueden ser cuentos de 5. Y no siempre la protagonista es una mujer, y no siempre aparece la violencia, y no siempre aparece el bullying. O sea, me gusta mucho la diversidad, lo que te da... Claro, hablar del tema, digamos, social y desde el sentimiento, ¿no? O sea, los sentidos. Tal cual. ¿Cómo se hablamos percibe? De las emociones. De las emociones, desde los nenes, desde los padres, desde los adultos, en todo sentido, de todos los roles.
Entonces, que se emocione un docente cuando lee un cuento, que se emocione un papá No, por tener una no charla. es poco eso, Ese es no un logro importante. Buenísimo, yo te felicito porque realmente lo que haces. Muchas gracias. Más o menos sé de qué se trata. Es como remar con una cucharita de plástico, esas que se quiebran en un mar de dulce de leche repostero, como se dice, ¿no? Si no es otra cosa más. Pero es muy loable lo que haces, muy ser noble. Mujer, siglo XXI y con pocos recursos económicos cuesta, porque nosotros no nos solventa nada ni nadie. Obviamente. En algún caso podemos tener a alguien, cuando fuimos al Mar Chiquita tuvimos la suerte de tener alojamiento y comida. Entonces ya que nos den algo es muchísimo, porque de nuestro ingreso como docentes, sacar para ir a una escuelita de un lugar rural, del medio de la nada de la Argentina, es muy, muy complicado. A nivel económico es complicado. Sí, obvio. Y bueno, pero ustedes se lo merecen, están haciendo algo muy grande y todo en la vida es un ida y vuelta. Lo que vos tirás, lo que estamos recibiendo es muchísimo más que lo que damos. Repetime, Elizabeth, repetirnos a todos cómo se contactan con vos para conseguir los libros. Para los libros pueden llamar al 11 5768 8798 o buscarnos en Facebook como Recorriendo Escuelas, como Elizabeth Encina o como Celeste Alegre Cuentos, o buscarnos por Twitter o por Instagram, o que ahí figuran ¿cómo figuras en Instagram? Recorriendo Escuelas también. Y Elizabeth Encina. O sea, yo de las dos maneras. En Twitter también. Y en Twitter también. En Facebook tenemos varias. Tenemos nuestras cuentas personales, como Elizabeth Encina y como Celeste Alegre. Sí. En realidad mi nombre no es Elizabeth Encina, es un seudónimo. Sí. También como María Guerra Alves. Y hay muchos lugares de venta, no los puedo nombrar a todos. Algunas son librerías, otras son bibliotecas, otra es personas de mucha confianza. Pero, a ver, nosotros nos escuchan de distintos puntos del país, o sea, como que es lo más práctico que se comuniquen con ella. Y pueden escribir a info@recorriendoescuelas.org, que es muy fácil de recordar, o recorriendoescuelas@gmail.com. Entonces, a veces con un simple mail nosotros les mandamos un texto en 2 minutos porque está prearmado. Tal cual. Bueno, Elizabeth, te agradezco infinitamente que hayas venido. Gracias a ustedes. Y que te viniste tan lejos y puntualmente presentando los libros. Los voy a recontraleer a ambos. Le mando un beso grande a Celeste Alegre. Y un beso grande para vos, que estás del otro lado. Nos reencontramos próximamente con más Zona Neutral. No hay tiempo. Es hoy. Es ahora.